Hola a todos, en este video vamos a realizar la construcción de las rectas y puntos notables de un triángulo correspondiente a la actividad número 6. Vamos a comenzar trazando un triángulo cualquiera sobre el plano. Vamos a montar esto. Y comenzaremos trabajando con las alturas del triángulo. Decimos las alturas porque un triángulo tiene 3, una correspondiente a cada uno de los lados del mismo, y la podemos definir como el segmento perpendicular a un lado que se une con el vértice opuesto a ese lado. Vamos a elegir un triángulo en particular, por ejemplo este, en el que podamos ver que la altura no siempre toca a lo que va a ser el lado opuesto al vértice por el que pasa. Recordemos que la altura era el segmento perpendicular, por lo tanto lo que vamos a hacer es trazar una recta que es una extensión de este lado. Lo vamos a dibujar como una línea punteada. En particular elegimos dibujarla como una línea punteada para que no se confunda con el resto de las construcciones. En este caso simplemente va a ser una recta auxiliar que nos va a servir como extensión del lado BC, y vamos a trazar una recta perpendicular al lado BC que pase por el vértice opuesto A. En este caso en particular, la altura va a ser el segmento que está entre los puntos A y D. A es el vértice opuesto al lado BC y D es el punto de intersección entre estas dos rectas, esta y esta recta punteada, ¿sí? Y la medida de este segmento va a ser la medida correspondiente a la altura de este triángulo si consideramos como base el lado BC. Ahora, la siguiente altura va a ser la correspondiente al lado AC, una recta perpendicular al lado AC que pase por el vértice opuesto, en este caso el vértice B. Y en este caso la altura va a ser el segmento que está contenido entre los puntos B y E. En este caso en particular, la altura sí corta al lado opuesto al vértice B, no como en este caso. Y por último, la tercera altura va a ser la recta perpendicular al lado AB que pase por el vértice C. Acá nuevamente vamos a tener que trazar una recta auxiliar que pase por el lado AB. Nuevamente la vamos a dibujar como una línea punteada. Y nos va a quedar la siguiente construcción. Tenemos entonces esta recta que pasa por el punto A y el punto D, correspondiente a la altura, vinculada al lado BC. Tenemos esta otra recta que pasa por los puntos B y E, que es la altura correspondiente al lado AC. Y tenemos esta última recta que pasa por el punto C y el punto F, esta recta, que es la altura correspondiente al lado AB. Ahora, las tres alturas, la que corresponde al lado BC, la que corresponde al lado AC y la que corresponde al lado AB, se cortan en un punto, en este punto de acá. Este punto lo vamos a llamar ortocentro. En algunos casos, como este, por ejemplo, el ortocentro es un punto que está fuera del triángulo, pero también puede ocurrir, como en este caso, que el ortocentro sea un punto que está dentro del triángulo. Todo depende de la forma que tenga el triángulo en particular. Pero, como dije en un principio, en estos casos la altura no siempre va a tocar a lo que es el lado opuesto al vértice. En algunos casos sí, como estos, y en otros casos, cuando el ortocentro quede fuera del triángulo, eso no va a ocurrir. Bueno, vamos a ocultar estas rectas y puntos que fuimos construyendo para
esta primera recta notable y vamos a comenzar a trabajar con la siguiente recta notable, que en este caso va a ser las medianas de un triángulo. Recordemos que las medianas de un triángulo son los segmentos que unen el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Por lo tanto, necesitamos trazar lo que son los puntos medios, con esta herramienta, medio centro, de cada uno de los lados del triángulo. Del lado AB, del lado AC y del lado BC. Ya trazamos los puntos medios de cada uno de los lados, ahora nos queda trazar los segmentos que unen al vértice A con el punto medio de su lado opuesto, al vértice B con el punto medio de su lado opuesto y al vértice C con el punto medio de su lado opuesto. Ya tenemos trazadas las tres medianas correspondientes a este triángulo y el punto en el que se cortan las tres medianas lo llamaremos baricentro. Bueno, voy a dejar trazadas las medianas, en este caso, y voy a trazar lo que son las mediatrices ahora, con la herramienta mediatriz, de cada uno de los lados del triángulo, del lado AB, del lado AC y del lado BC. ¿Qué tienen en común las mediatrices y las medianas de un triángulo? Que ambas rectas o segmentos pasan por el punto medio de uno de los lados del triángulo. Esta mediatriz pasa por el punto medio, la mediana también corta el punto medio, pero la mediatriz en particular siempre pasa por el punto medio de forma perpendicular al lado. La mediana no. Puede pasar a veces de forma perpendicular al lado, pero no siempre. En cambio, la mediatriz siempre pasa de forma perpendicular. ¿Qué quiero decir con esto? Que las medianas y las mediatrices en algunos triángulos en particular pueden llegar a coincidir, por ejemplo, si ubicamos el triángulo de esta manera, pero si lo modificamos, seguramente las medianas y las mediatrices dejen de coincidir. ¿Qué significa eso? Que no son el mismo objeto geométrico, no son el mismo tipo de recta notable, a pesar de que se parezcan bastante porque ambas coinciden en los puntos medios de los lados del triángulo, no son exactamente el mismo tipo de objeto geométrico. Acá tenemos esta mediatriz correspondiente al lado AB, tenemos esta mediatriz correspondiente al lado AC, y esta mediatriz correspondiente al lado BC. Las tres mediatrices también se cortan en un punto, el cual vamos a llamar circuncentro. Muchas veces el circuncentro está dentro del triángulo, muchas veces está afuera, como pasaba con el ortocentro, cuando nos referíamos a las alturas. En cambio, el baricentro siempre está dentro del triángulo. Estoy ocultando las medianas y los puntos correspondientes a ellas para poder observar un poco más en detalle las mediatrices y el punto en el que se cruzan, que habíamos llamado circuncentro. Fíjense, a veces queda ubicado dentro del triángulo, a veces queda ubicado fuera del triángulo, todo depende del tipo del triángulo con el que estemos trabajando. Está bien, fíjense que podemos modificarlo. Lo que no va a cambiar es la definición de mediatriz. Siempre va a ser una recta perpendicular a un lado que pase por su punto medio. Bueno, nos queda una última recta notable, que es la que tiene que ver, o la que está vinculada, con lo que son los ángulos internos del triángulo. Son las bisectrices. Un triángulo tiene tres ángulos internos en cada uno de sus vértices. Y cada uno de sus vértices puede ser cortado a la mitad por una recta que vamos a llamar bisectriz. La bisectriz divide a cada uno de los ángulos del triángulo en dos ángulos exactamente iguales. Es decir, en dos ángulos, un ángulo lo divide a la mitad. Es decir, si este ángulo medía 30 grados, por ejemplo,
cada uno de los dos ángulos que quedaron formados va a medir 15 grados. Podemos hacer lo mismo con cada uno de los ángulos en cada uno de los vértices de este triángulo. Vamos a trazar, por ejemplo, este ángulo de acá en el vértice B. Mide en particular 49,34 grados, es la aproximación que hace GeoGebra de su medida. Y vamos a marcar un puntito sobre esta bisectriz para mostrar que vamos a obtener aproximadamente, porque como dije recién, GeoGebra hace una aproximación sobre este valor, vamos a obtener aproximadamente la mitad en este ángulo y la mitad en este otro. Entonces, obtenemos que el ángulo formado en esta mitad de arriba mide 24,67 y el ángulo formado en esta mitad de abajo también. Es decir, la mitad de lo que medía el ángulo en su totalidad, y eso va a ocurrir en cada uno de los ángulos de este triángulo. Ahora bien, las bisectrices, como rectas notables, también se cortan en un único punto, en este puntito de acá, que vamos a llamar incentro. Entonces, para resumir, tenemos 4 rectas notables con las que estamos trabajando, son 4, las alturas del triángulo, las mediatrices, las medianas y las bisectrices. Las alturas se cortan en lo que vamos a llamar ortocentro, las mediatrices en lo que vamos a llamar circuncentro, las medianas en lo que llamaremos baricentro y las bisectrices se cortan en lo que vamos a llamar incentro.